Usted seguramente ha escuchado hablar de la aplicación TikTok, una aplicación que diversos jóvenes traemos, a veces ya no tan jóvenes, en el celular y encuentras información y contenido muy variado. También usted ha escuchado en los últimos años hablar del auge de la ultraderecha. Para hablar de esto, aunque usted no lo crea, sí se combinan estos dos temas. Y está con nosotros Yago Moreno, sociólogo. ¿Cómo estás, Yago? Un placer estar aquí. Me encontré tu texto y me atrapó por el título y dije, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Lo leí y me voló la cabeza, me lo pasó nuestro querido amigo Cato Arconada. ¿De qué se trata esto? Platícanos. Bueno, últimamente, desde el comienzo de la crisis del neoliberalismo, hemos visto cómo a lo largo y ancho del mundo van surgiendo fenómenos populistas, tanto de extrema derecha como de corte democrática, que van ganándose el apoyo de sectores muy distintos de la población, pero no solo a través de su discurso, sino también a través de innovaciones a la forma de comunicar, ¿no? Y TikTok es muy interesante porque es la primera aplicación de origen chino que se convierte en un fenómeno global, llegando a ser descargada por más de 1.5 millones de veces. Caray. Y extendiéndose sobre todo entre generaciones que no habían sido digitalizadas, que no habían entrado a las redes sociales, y en países de la periferia, en países en vías de desarrollo, en los cuales, bueno, sobre todo las capas más bajas de la sociedad no habían entrado a las redes sociales con Pero nada tanta más, fuerza. Yago, para que les platiques un poquito a la audiencia, porque igual y nunca han descargado TikTok, descárguenlo, por cierto. ¿De qué se trata esta aplicación? Bueno, claro, es que eso... Yo no Es conocía la importante. aplicación Ajá. mucho antes de empezar a investigarla. TikTok, digamos que es algo así como una mezcla entre Instagram y esas Vine. versiones antiguas de Vine, Musical.ly. Consiste en subir vídeos pequeños, generalmente solo de 15 segundos, haciendo un video meme o bailando, cantando sobre la música que te gusta. Lo que pasa es que de aquí obviamente se empieza a complejizar todo y la gente lo empieza a utilizar, como toda plataforma masiva, para la desinformación, para la guerra ideológica. Y la extrema derecha lo ha hecho muy bien. Ahí justamente hagamos un énfasis. ¿Cómo lo utiliza la extrema derecha? Bueno, yo Porque si uno, a lo que voy es, si uno de repente diría, ok, está, a mí lo que me parece en TikTok son los videos de parkour, que me Claro. encantan, ¿no? Trucos de magia que son fascinantes, y un video meme que me vuela la cabeza, muy clasista, y le doy fa porque se me parece increíble, el del como chequeo de privilegios, ¿no? Y dije, ¿qué onda con la cantidad de lana que tiene la gente y cómo lo presumen? Son las como tres grandes cosas a las que yo reacciono y la aplicación, que tiene una gran inteligencia artificial, me sigue mandando. Yo no imaginaría cómo pueden ir metiendo discurso ideológico a esto. Claro, es que ahí se cruza el primer factor, que es el de la minería de datos y la configuración algorítmica de cada una de las redes sociales. Las redes sociales están hechas para predecir cuáles son tus gustos, porque lo que se busca es que tú estés la mayor parte de tiempo ahí, que consumas el mayor tiempo de pantalla. Entonces eso hace que se van creando cámaras de eco, y en TikTok no es una excepción. Entonces digamos que en TikTok va a haber siempre grupos políticos que van a explotar la afinidad que tienen con otros usuarios y el tiempo que gastan pantallas esos usuarios y la forma en la que interactúan para meterlos, arrastrarlos a esas cámaras de eco. Y luego, por otro lado, la adaptación de los formatos de TikTok a lo que es la propaganda política. Pongo un ejemplo muy concreto. Hablo en el artículo del caso de la India. La India, aunque nos parece un lugar remoto, es un país que está sufriendo ahora mismo una crisis democrática muy fuerte tras el gobierno de Narendra Modi en 2014. Allí, cuando se invadió Kashmir, la única región con mayoría de población musulmana, tuvo lugar una Breve ofensiva. contexto, la India tiene una estructura política de una diversidad ideológica y religiosa muy importante. Entonces, Sí, claro, la tenía antes. Bueno, exacto, la tenía. Se fundó bajo esa premisa de ser un país plurinacional con muchas religiones, pero hoy en día está bajo un gobierno nacional hinduista que está acabando con todo eso. Y lo que hacen sus seguidores al entrar a TikTok es jugar a imitar las frases más graciosas de Narendra Modi. Claro, sería algo aquí como si la gente estuviese imitando a Calderón o a otros mafiosos aliados con el narco. Y
En la India, pues también lo que vemos es un juego a cantar canciones de un género llamado pop patriótico hindú, que es un género muy soez, muy extraño desde fuera, con un montón de sitares y teclados ochenteros, una música como muy alegre, pero que en realidad lo que está celebrando es esa invasión de Kashmir o amenazando a Pakistán con invadirlo. Y la gente se graba tal que así, mientras va bailando, cantando, pero en el fondo está difundiendo un mensaje casi neonazi. ¿Eso qué evidencia como sociedad también? El impacto de la ultraderecha, que ha tenido un crecimiento en los últimos años en diversas partes del mundo, ¿cómo lo recibe la sociedad más joven? La juventud se siente identificada con ese tipo de ideología, con el nacionalismo. ¿Cómo lo entendemos? Claro, aquí son dos procesos separados, ¿no? Tenemos que evitar pensar que hay una suerte de alquimia en la comunicación política que hace que una buena gestión de las redes sociales por parte de la extrema derecha es la que está arrastrando a la juventud, a grandes sectores de la juventud, a optar por estas cosas. Lo que sirve para ampliar el mensaje, pero yo creo que el magnetismo del mensaje está a otro nivel. En general lo que vemos a lo largo y ancho del mundo es una crisis de expectativas brutal, un montón de esperanzas rotas, una temporalidad neoliberal que te imposibilita generar un proyecto de familia, darle un poco de orden que te a tu excluye vida. el desarrollo. Y esa ansiedad, ese miedo al futuro, que yo creo que es la clave, es lo que hace falta, es lo que hace que esa nostalgia de un pasado que no existe, como que te haga sentirte muy, muy atraído. En Europa lo vemos mucho, ¿no? Sí. En mi país tenemos la suerte en España de que la juventud sigue optando por opciones progresistas, pero por ejemplo, debajo de los varones de menos de 30 años, Vox fue la primera fuerza política con un 30%, una ¿Por qué fuerza se vuelven fascista. atractivas estas opciones? A mí me pasa como politólogo que soy, que muchas personas en redes sociales me escriben que soy periodista, se los agradezco. No, no lo soy. Periodista es Jesús, es Julio, Ricardo. Yo soy politólogo y a mí el caso de los últimos años de 2015, 2016 a la fecha, yo decía, ¿en qué momento se vuelve atractivo para el votante esta opción que creíamos superada en el siglo XX? Yo creo que la clave fundamental está en el discurso del neoliberalismo y en su carácter pospolítico. Digamos que después de los años 80 llegó una curia de políticos tanto de izquierda como de derecha, o así se autoproclamaban, que decían que estábamos ante el fin de la historia, que la política se había acabado, que las diferencias de ese estilo ya habían muerto. Saludos Fukuyama, la historia sigue. Y llegó la extrema derecha a impugnar eso y a decir que los problemas que no se podían seguir esquivando de la corrupción, de la desigualdad, de los efectos de la globalización, tenían que atajarse y lo hacían en nombre de la nación. Y eso genera una identificación que no solamente es muy radical, que no solamente es accesible a todo el mundo, sino que es la base de la democracia. La base de la democracia es la reivindicación del pueblo. Y aunque ellos lo hagan con intenciones antidemocráticas, lo que están haciendo es evocar contra esa pospolítica neoliberal, contra esa antipolítica, Es hartazgo al establishment, claro, ¿no? esa esencia de la democracia que en España pues a veces ha intentado reivindicar Podemos, la alternativa de Pablo Iglesias, o aquí se puede identificar con la Cuarta, en Bolivia con Evo Morales, etcétera, etcétera. Yendo un poquito más allá, ¿cuál va a ser el impacto a futuro? Estamos hablando de países poderosos que tienen líderes nacionalistas al frente, el caso de Estados Unidos con Donald Trump, el propio Vladimir Putin en Rusia, China ni hablar. ¿Cuál es el impacto que podría tener Inglaterra ahora con Boris Johnson? ¿Cuál es el impacto que puede tener ya en la geopolítica internacional? Porque a final de cuentas los nacionalistas se pueden parecer, pero a la vez se repelen. Bueno, ahí supongo que es el lugar en el que más optimistas podemos llegar a ser, ¿no? Narendra Modi, por ejemplo, que hablábamos antes de él, mientras estuvo agitando las banderas de la guerra durante todas las elecciones, hoy en día no entraría en un conflicto bélico con Pakistán. Pero sí que vamos un poco más a ese escenario de la serie esta de la HBO de Years and Years. Escenarios en los que las confrontaciones geopolíticas, si bien no llegan a estallar militarmente, sí se intensifican como una excusa para recrudecer, ¿no?, la violencia del Estado hacia adentro. Y ese es uno de los grandes peligros que tenemos. Bajo la excusa de esa gran crisis que ellos ni siquiera son capaces de atajar porque tienen raíces estructurales en el capitalismo, se va haciendo una huida hacia adelante que se va comiendo todos los derechos de la gente de nuestra patria. Claro, estamos hablando de gobiernos que pueden llegar a ser totalitarios, acabando con derechos. Lo estamos viendo en Brasil con Jair Bolsonaro, ¿no?
Claro, el escenario de Jair yo creo que es bastante distópico. Por ejemplo, el otro día leía un artículo muy interesante que hablaba de iglesias evangélicas que empezaban a utilizar detectores, ¿no?, faciales para aplicar la minería de datos a las actitudes de la gente. Tenemos eso, tenemos una campaña electoral que utilizaba el trap y los memes como herramienta política, pero para la extrema derecha, ¿no? Es una nueva extrema derecha, ¿no?, que está dispuesta a utilizar todo. Sí, el funk carioca, que es un género de las favelas que en general veríamos como muy reacio a la extrema derecha, pues sin embargo lo utilizan perfectamente. En España yo lo estoy viendo como hay influencers de Vox, uno que se llama Spavol, le mando un saludo también por la rivalidad, que le gusta muchísimo el reggaetón, ¿no? Y hace 10 años sería imposible que una música popular como el reggaetón, que en España es la que más escuchamos, pasase al lado de la extrema derecha. Ellos no tienen ningún tipo de remordimiento a la hora de hacer su ofensiva. Pero al final, y eso es algo de lo que me fascina de este tema, es que las expresiones artísticas y populares, por llamarlo pop, son un reflejo mismo de esos seres sentimientos políticos, ¿no? Y que al mismo tiempo se vuelve un ciclo donde reafirmas esas actitudes, ¿no? En el momento que tú te encuentras con estas expresiones musicales o el influencer, y entonces algo genera en tu cerebro que dice, va, tiene sentido. Y empieza una transformación ideológica a partir de eso. Y luego hay una resignificación de los temas, ¿no? Sí, bueno, a veces hay una resignificación de los temas, pero no tanto. Pensemos, por ejemplo, que TikTok funciona a través de tags, ¿no? A veces consiste simplemente en que la música empieza alegre, empieza triste y tú pones, me acaban de decir que soy una persona homófoba, racista, que odia su país. Y luego a la mitad del vídeo pues cambia una música alegre y dice, qué pena que me importa una mierda porque son unos rojos comunistas insidiosos. Claro, la estructura del meme es aplicable a todo. Yo me puedo levantar por la mañana y decir, qué pena que vaya a suspender ese examen, que bueno, menos mal que hoy me puedo empedar. Ahí cabe absolutamente todo, porque la estructura del meme es un lienzo en blanco. Yo no creo que ellos estén siendo tan inteligentes en cambiar cosas que son muy difíciles de modificar, sino simplemente relacionarse con algo como los memes que nos relacionamos en el día a día. Todos hemos hecho un meme para reírnos de un amigo o de nosotros mismos en determinados momentos. Pero también son el meme y esta salida como de imagen pobre resultan ser un vehículo de penetración más barato y más fácil de moverse que los medios tradicionales ante este tipo de discursos, porque difícilmente uno esperaría el discurso que me acabas de decir dicho en un medio tradicional grande. Y recuerdo el caso, por ejemplo, que más adelante vamos a tener a nuestro analista Fer Bustos. Él tiene un gran ensayo sobre la ontología del meme en Nexos, y uno de los capítulos se lo dedica a cómo en Estados Unidos el meme de la rana René lo empezaron a utilizar para estar mandando mensajes a través de 9gag y de Reddit y todas las series de redes sociales donde, está padre, está divertida la rana, pero estas comunidades que no tenían un mastermind, son comunidades de usuarios, empezaron a penetrar el discurso. Ahí conectaría otra vez a lo que hablábamos antes de lo asfixiante que fue la experiencia de vivir una sociedad que no tiene ningún tipo de porosidad democrática, que siempre repele todo tipo de tus demandas. La virtud que tiene el meme, la virtud que tiene 4chan, es que eran espacios anónimos, accesibles a todo el mundo, en los que gente que se sentía incapaz de expresar su opinión en el día a día, ojo, que eran gente homófoba, racista, tal, no defiendo sus opiniones, pero es cierto que se sentían así, de momento encontraban una situación de desahogo, un espacio donde podían decir lo que sea. El meme, Twitter y la mayor parte de las redes sociales te permite que con una cuenta falsa puedes decirle eso que estás deseando decir, pero que no querrías decir. De hecho, casi todos acostumbran a tener una segunda cuenta para poder decir ese tipo de cosas y por eso las redes están enfangadas. Eso tiene un potencial democrático que vemos, no sé, en la forma en la que se utilizó Twitter en los indignados, en la primavera árabe, etcétera, etcétera, pero también tiene una tendencia totalitaria. No solo por el tipo de opiniones que pueden desembarcar ahí, sino también por la forma en la cual se van armando poco a poco ejércitos de trolls, o sea, de cuentas anónimas, y cuando ya hay dinero de por medio, ejército de bots. Mucho dinero. Oye, me llama mucho la atención la democracia abriéndole el camino al totalitarismo, en cierta forma. Sí. ¿No? O la ausencia, ¿no?
Era la ausencia de caminos democráticos, per se. O la decepción en un momento dado hasta con la democracia. Y entonces encontraron este vehículo de la Claro, redes y el meme. en la represión de la democracia es cuando la democracia se vuelve, el pedir una democracia se puede volver un mecanismo para los totalitarios. Por un ejemplo, en Turquía, que es un país muy complejo, ¿no? Y que la gente que se identifica con Erdogan a veces lo hace por razones nobles y otras veces lo hace por razones más siniestras. Pero allí, cuando empezó la primavera árabe, muchos de los ciudadanos tomaron la vía de hablar por Twitter y por Facebook de las cosas que sentían, más acertada o erróneamente. Y cuando se vio acorralado Erdogan, él lo que hizo fue censurar esas redes sociales. Él se dio cuenta de que la opinión que creaba la comunidad internacional no era positiva y entonces decidió abrirla y tomar un camino paralelo. ¿Qué camino paralelo era? Reclutar cuentas falsas y recompensarles cuando eran capaces de dislocar la agenda política hacia una dirección que le favoreciese, adelantándose y dedicándose a linchar periodistas antes de que esto pudiesen criticar. Ese tipo de estrategias, las de ir poco a poco haciendo un dumping, un social dumping sobre las redes sociales, con fake news, con campañas de desinformación más complejas, con insultos de la más bajeza moral, es un escenario al que vamos. También aquí. Totalmente. Yago, de verdad ha sido un placer platicar contigo aquí en la octava. Quedamos pendientes para seguir con esta charla porque de verdad es muy interesante irnos con el tema del fascismo en la actualidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, Yago. Gracias. Muchísimas gracias, Yago. Esperemos a tu vuelta a México porque regresas a España, ¿cuándo? Sí, el lunes. ¿Y regresas a México? ¿Ya tienes fecha? Ojalá. Pongámosle fecha para para seguir disfrutando esto. De verdad disfruté muchísima esta plática. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en el Mañana News.